Llegamos así a la última sesión de la clase donde vamos a explicar un teorema muy importante al momento de analizar ciertos sistemas que están bajo unas condiciones eh, importantes de aislamiento, como hemos hablado desde el principio de la clase. Entremos de una vez al teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso tenemos una masa, listo, que tiene una velocidad inicial que está sobre una superficie, digamos sin fricción, y va a terminar en un tiempo posterior con una velocidad diferente, una velocidad final, y se va a terminar desplazando una cierta distancia delta R como la tenemos ahí. Entonces, esta caja claramente no se está moviendo por arte de magia, sino que pues por lo menos tiene que haber una fuerza o varias fuerzas, por ejemplo, una fuerza neta aplicada sobre la caja que va a generar ese movimiento en el sistema. Entonces, aplicando la definición de trabajo que tenemos, que ok, ya pasamos de la definición del producto punto, porque eso era para una fuerza constante, ahorita ya estamos para fuerzas variables que pueden variar a medida que se va moviendo el objeto. Entonces tenemos que el trabajo va a estar dado como la integral desde el punto inicial hasta el punto final con respecto a la forma en la que se comporta esa fuerza neta sobre la caja a lo largo de todo el desplazamiento. Sabiendo que la fuerza neta al final la podemos encontrar simplemente a través de la segunda ley de Newton, entonces sabemos que no importa cuántas fuerzas haya, todas estas sumas de estas fuerzas tienen que ser igual a masa por la aceleración. Ahora, aplicando un poco de definiciones, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces hacemos ese reemplazo de A por su expresión en cuanto al formalismo de las derivadas. Y ahora hacemos un pequeño truco, si se quiere decir, un pequeño manejo algebraico, en el cual entonces tomamos un factor de x, un pequeño diferencial de x, tanto arriba como abajo, para poder hacer manejo de estas entidades. Hay algo importante y creo que tal vez ya lo he explicado en el curso. Si esto lo ve un matemático, estaría pegando el grito en el cielo o tal vez asqueado de nuestra explicación, porque en el sentido teórico el manejo de estos diferenciales, ¿sí? de esta entidad como tal, de esta derivada, pues no es como estar manejando términos algebraicos y esto se va con esto y etcétera y puedo pasar el de b arriba, el de x abajo. No es tan así realmente, pero para nuestra comprensión, digamos un poco superficial del asunto y para no entrar en formalismos que no vienen al caso, podemos hacer uso de estas cantidades diferenciales de tal manera que esos pequeños dBs de x, de t que tenemos ahí implican que son cantidades infinitesimales, que podemos manejarlas como si fueran términos algebraicos. Entonces reitero, no es un manejo supremamente formal, en realidad en el fondo es algo que no está permitido, no está bien hecho, pero para nuestra comprensión al final del trasfondo físico, podemos asumir que estas cantidades antes que esa entidad matemática son simplemente pequeñas cantidades de velocidad, de desplazamiento, de tiempo, ¿listo? Son infinitamente pequeñas, pero podemos manejarlas algebraicamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, encontramos que, por un lado, la derivada de x con respecto al tiempo, pues esa expresión, esa relación entre ese par de desplazamientos tanto en el espacio como en el tiempo va a ser la velocidad. Entonces este término de x de t va a ser la velocidad. Y por el otro lado, como les digo, dx se va con dx, ¿listo? Ahí hacemos el machete como dice uno, y nos va a quedar simplemente m por v por dv, ¿listo? Claramente como ahora cambió entonces nuestro espacio de integración, ¿sí? la unidad o bueno, la dimensión sobre la cual estábamos integrando, porque antes estábamos haciendo la integración con respecto al espacio, con respecto al desplazamiento, ¿sí? Ahora lo estamos haciendo en el espacio de las velocidades. Entonces, claramente ahora va a ser desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Haciendo esta integral
como la masa, la caja, el objeto que tenemos ahí no está cambiando su masa, es una constante, la podemos sacar de la integral y simplemente nos va a quedar la integral de b de b. Es lo mismo la integral de x, lo que ya han hecho en sus cursos de cálculo, es decir, que esto debe ser x al cuadrado sobre 2, o para nuestra variable de velocidad debe ser b cuadrado sobre 2. Entonces nos va a quedar un medio de la masa por la variable b al cuadrado evaluada entre ese par de velocidades que encontramos. Y claramente, pues al hacer esa integral, encontramos este resultado que ya lo hemos, digamos, previsto de los cálculos previos que hemos realizado en esta clase. Entonces esa cantidad de un medio de la masa por la rapidez al cuadrado se va a volver común. Y más que común es que nos va a permitir encontrar una relación muy importante entre el trabajo y esta energía asociada al movimiento. Porque des en cuenta que tenemos entonces un término, listo, este término que tenemos acá, que está asociado a el estado final de movimiento del sistema, de movimiento porque está asociado a la rapidez final, mientras que este otro que le estamos restando está asociado a el estado inicial de movimiento. Estas dos entidades que tenemos acá las vamos a distinguir como la energía cinética, ¿listo? Por lo pronto vamos a anotarlas como la energía cinética K en el estado final menos la energía cinética en el estado inicial. Así entonces podemos llegar al teorema del trabajo de energía cinética. Leo de manera literal. Cuando se consume trabajo en un sistema y el único cambio en el sistema es en su rapidez, el trabajo neto consumido en el sistema es igual al cambio en la energía cinética del sistema. Eso es lo que nos dice el teorema del trabajo de energía cinética, pero hay mucha información detrás y por lo menos miremos las condiciones que nos está imponiendo este teorema. Nos dicen que es cuando se está transformando la energía en trabajo, ¿sí? O sea, estamos aprovechando parte de esa energía para realizar una transformación del sistema. Tenemos que, si en ese sistema el único cambio que hubo es a nivel de la rapidez, ¿sí? Del movimiento, podemos decirlo en cierta forma, entonces el trabajo que se consumió en el sistema es igual al cambio en la energía cinética. Entonces, tenemos aquí dos caras de la moneda. Por un lado, podemos hallar la cantidad de energía que fue útil, que fue utilizada a través de esa fuerza neta que está aplicándose en el sistema para realizar ese movimiento, para realizar esa transformación, hallando el cambio en la energía cinética que hubo entre ese par de estados inicial y final, ¿sí? O también en el otro sentido, si tenemos o conocemos entonces cuáles son las características energéticas del sistema antes y después, es decir, la energía cinética y la energía final, podemos saber cuánto fue el trabajo, ¿listo?, que se consume en el sistema, teniendo en cuenta que solamente hubo un cambio a nivel de la rapidez, ¿listo?, del objeto. Es decir, que no estamos hablando, por ejemplo, una deformación que hubo, que no hubo, bueno, digamos, otros procesos en los cuales se haya generado transformación más allá del movimiento. Entonces puede ser, por ejemplo, vuelvo y reitero, rapidez, puede ser alguna situación de elevar la temperatura del sistema, ¿sí? No sé, tener ya pérdidas de energía debido a la forma en la cual sonó el proceso, ¿sí? O sea, hay una pérdida de energía por la producción de estas ondas sonoras. Bueno, vamos a dar eso al final ya de esta sección. Entonces tenemos que el teorema del trabajo de energía cinética va a ser fundamental y nos va a servir muchísimo para hacer análisis, pero tiene esa limitante, esa limitación, y es que se aplica solamente cuando la transformación implica cambio en la rapidez, ¿listo? No más. Por lo tanto, no es un principio general. En otras situaciones, ¿sí? Cuando ya ocurren estos procesos que van más allá del cambio en el movimiento, en la rapidez, estos pues claramente van a generar que este teorema ya no se utilice, sino que toca llegar a uno más general, que vamos a ver en la siguiente clase.
ese principio se llama el principio de la conservación de la energía. Importante eso. Este teorema nos relaciona el trabajo consumido, invertido en el sistema, con el cambio en la rapidez, no con el cambio en la velocidad. Y recuerden que no es lo mismo, rapidez es el módulo de la velocidad. O sea, tenemos que, si existe un cambio en la rapidez, entonces podemos utilizar este teorema del trabajo de energía cinética siempre y cuando se cumplen las condiciones de las cuales ya hablamos. Si hay un cambio en su velocidad, pero no en su rapidez, es decir, que puede estar cambiando la dirección de la velocidad todo el tiempo, pero no cambia su rapidez, claramente este teorema no se va a aplicar. O sea, no vamos a tener que exista un cambio en la rapidez si existe un cambio en la velocidad, porque puede que solamente exista un cambio en la dirección. Entonces, pues ya que empezamos a hablar de energía cinética, que ya introducimos este concepto, pues claramente tenemos que definir una forma un poco más específica. Entonces, ya habíamos hablado al principio de esta clase en la primera sección que la energía asociada al movimiento se va a llamar energía cinética. Y esa cantidad, entonces, cuando tenemos en un sistema que hay movimiento, que se expresa algo que está cambiando su posición con respecto al tiempo, tenemos que hay una energía cinética asociada a ese elemento. ¿Listo? La energía cinética la vamos a definir como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad que se está midiendo en ese momento. Entonces, cuando ustedes ven un objeto que tiene una cierta rapidez en cierto instante de tiempo, esa energía que le asocian se puede definir como el trabajo, la cantidad de energía necesaria que tienen que invertir para poder poner en movimiento ese objeto desde el reposo hasta esa velocidad que están ustedes caracterizando, viendo en ese momento. Claramente, cuando ya se invierte esa energía, ¿listo? Para poder llegar a esa velocidad determinada, entonces pues el cuerpo se va a mantener con esa energía cinética, ¿listo? La única forma es que claramente si haya un cambio en la velocidad dada por una aceleración que se aplique, pues la energía cinética tiene que seguir cambiando. Lo mismo, como que hablamos como de divisas de plata que hemos estado haciendo la energía todo el tiempo. Entonces ustedes están pagando una cierta cantidad de energía para poder poner en movimiento ese objeto de esa manera, pero cuando ustedes quieran pagarlo, quieran ponerlo en reposo, entonces digamos que ustedes lo que tienen es que pedir que les devuelvan la cantidad que ustedes invirtieron para poder ponerlo de nuevo en reposo. La expresión de la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Al ser también una energía, claramente su unidad sigue siendo joules. Entonces ya tenemos la energía, el trabajo, la energía cinética, todo esto son diferentes definiciones alrededor de un solo concepto y todos se miden de la misma forma. Bien, de la forma, digamos, funcional que tenemos ahí, pues claramente va a ser proporcional a la masa, es decir, que si esto aumenta el doble, la energía cinética aumenta el doble, si aumenta el triple, si disminuye en un cuarto, pues esto disminuye en un cuarto, es una relación lineal. Pero con la rapidez nos damos cuenta que sí hay una dependencia cuadrática, por lo cual si la rapidez aumenta el doble, implica que la energía cinética aumenta 4 veces. Si esto disminuye en un tercio, implica que la energía cinética va a disminuir en un noveno del estado original. Miremos un ejercicio para poder aplicar un poco lo que hemos visto de este concepto. Entonces dicen, clasifique los siguientes sistemas de acuerdo a su energía cinética, de mayor a menor, teniendo en cuenta que todos los discos tienen la misma masa. Entonces nos dan aquí 3 estados. ¿Listo? Nos damos cuenta que el sistema siempre va a estar compuesto de 2 masas, tienen la misma masa, ¿listo? Son discos iguales, pero tienen en cada una velocidades diferentes. ¿Listo? O sea, son diferentes estados de un mismo sistema. Entonces tenemos estas 4 opciones, en los cuales pues nos están denotando que la energía cinética de cada opción pues está rotulada por la letra en paréntesis. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál de esas 4 opciones se va a cumplir?
Entonces para ello tenemos que calcular claramente la energía cinética del sistema, que va a ser igual a la suma de las energías cinéticas de cada una de sus componentes. Es decir, que para este caso tenemos que va a ser igual a la mitad de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cuando inició, vemos que tenía una rapidez inicial de 6 metros sobre segundo, pero después tiene una de 5 metros sobre segundo. Entonces, lo que podemos hallar allí es que, aunque bueno, viendo un poco mejor este gráfico, les pido disculpas, más bien lo que vamos a asumir es que estas velocidades iniciales y finales no son de la misma masa, como les había dicho al principio, son sistemas que están compuestos por dos masas, ¿listo? Entonces simplemente asumamos que esto va a ser es la rapidez 1, rapidez 2, rapidez 1, rapidez 2, rapidez 1, rapidez 2, son diferentes masas, ¿bien? Entonces teniendo eso en cuenta, lo que tenemos acá es que tenemos una de las partículas que se está moviendo de manera tal que tiene una energía cinética de un medio de la masa por su rapidez al cuadrado. En este caso la rapidez es 5, por lo cual va a ser 25. Es decir, que tenemos un medio de la masa del disco por 25. ¿Listo? Recuerden que las masas al final de cuentas son iguales, entonces por eso es indiferente saber cuánto va a valer. Mientras que para este otro caso tenemos que va a ser un medio de la masa del disco por 6 al cuadrado, es decir, 36. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que aquí simplemente va a ser sumar estas dos cantidades. Si entendemos que esto va a ser es un disco 1, un disco 2, y cuánto es la energía cinética asociada a este sistema, pues vamos a tener que va a ser igual a 25 más 36. ¿Listo? Es decir, que esto nos va a dar 61 veces un medio de la masa. ¿Listo? Aquí entonces en este caso si hacemos el mismo ejercicio nos va a quedar 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado da 9, es decir, tenemos 25. ¿Listo? Mientras que acá tenemos que va a ser 16 más 4 nos va a quedar igual a 20. Es decir, tenemos 20, 25 y 61, si mal no estoy. Entonces significa que al final la energía cinética de cada uno de estos tres sistemas pues va a ser mayor en este será el de la mitad y este será el de menor energía cinética. Por lo tanto, entonces tenemos que la respuesta va a estar dada por la tercera opción, o la segunda, como quieran verla, que la energía cinética de este va a ser menor que este, menor que este. Ok, ya como última parte vamos a ver lo que es la potencia. Entonces, pues este es un concepto importante, muchas veces está mal utilizado dentro de nuestro argot que usamos al momento de expresarnos, pero tiene una definición muy puntual y va a estar ligada a la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Es simplemente eso, es decir, que es muy diferente que usted cuando está corriendo la caja, y la que hemos hablado toda la clase, lo haga a lo largo de un minuto o que trate de hacer ese mismo efecto de correr esa caja, listo, de la misma distancia, pero en un segundo. Claramente, pues necesita muchísima más potencia para poder hacerlo en un segundo que en un minuto. Entonces aquí lo que estamos hablando es que la potencia es la cantidad de energía que se está transformando en trabajo, que se está proporcionando en forma útil, se puede decir, para generar una transformación por unidad de tiempo. La unidad de medida de la potencia va a ser joules por segundo, lo cual se conoce como vatios, ¿listo? O watts en inglés, ¿listo? Si nosotros no conocemos la forma en la cual está variando este trabajo a medida que va pasando el tiempo, podemos hacer un estimativo, ¿listo? Y este estimativo lo sacamos simplemente tomando un valor medio, así como lo hacíamos por allá el primer corte cuando hablábamos de la aceleración media, la velocidad media, pues aquí es lo mismo. Aquí simplemente nos interesaría saber entonces cuánto es el trabajo que se invirtió en el sistema y
en cuánto tiempo se hizo. Entonces, haciendo ese estimativo, ustedes pueden hallar la potencia media. Si ya tenemos información de cómo este trabajo fue cambiando a medida o fue siendo aportado a medida que iba pasando el tiempo, entonces podemos hablar de una potencia instantánea. ¿Listo? Que al final pues, va a ser la misma potencia, que va a ser la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Aquí pues hacemos como un pequeño break para hablar de un término que tal vez muchos han escuchado y es caballos de fuerza. ¿Qué es un caballo de fuerza? Un caballo de fuerza se define como la potencia necesaria para elevar verticalmente a la velocidad de un pie por minuto una masa de 550 libras. ¿Qué es? ¿Por qué todo eso? Bueno, los caballos de fuerza aparecen en un contexto de la revolución industrial. Sabemos que este proceso que se llevó a cabo en el siglo XVIII pues generó una transformación a nivel de la sociedad humana, donde se pasó de hacer un trabajo digamos manual, por fuerza bruta, en los cuales pues el humano y también los animales cumplían con una labor pues muy física, a un estado donde gran parte del trabajo, la redundancia en un sentido, este trabajo ya es una definición social, ¿listo? Donde este trabajo va a ser ejecutado por máquinas en gran parte. Entonces tenemos los procesos de automatización, los procesos en los cuales pues tenía que ejercerse mucha fuerza, que había un desgaste muy bravo para los animales o para el ser humano. Empezaron a aparecer diferentes personas, personalidades, bueno, ingenios, innovación al final de cuentas que terminó generando este proceso llamado revolución industrial, donde las máquinas de vapor, donde posteriormente, bueno, después ya con el aprovechamiento de combustibles fósiles, pues se volvió aún más eficiente. No vamos a hablar claramente de todas las consecuencias nefastas que esto ha traído desde esa época hasta nuestros días para el ambiente, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Este término lo ideó precisamente la persona a la cual la unidad de medida de la potencia hace referencia, que es Watt, James Watt, escocés, si mal no estoy, en 1782. Entonces ideó esta forma de poder asimilar, para poder explicarle a la gente cuál era, digamos, el rendimiento de una máquina al momento de compararla con el trabajo que realizaba un caballo, por ejemplo. Entonces, por eso precisamente de ahí viene la definición. Viene la definición de que un caballo de tiro, ¿sí? Común y corriente, bueno, promedio, por decirlo de alguna forma, pues realiza una cierta, o entrega una cierta cantidad de energía, de trabajo, por una cierta unidad de tiempo para mover una cierta masa, lo que hemos explicado desde el principio para trabajo. Solamente que pues en este caso estamos hablando en un cierto tiempo, entonces ya tenemos que hablar de potencia. Debido a que pues estas son definiciones, como nos hemos dado cuenta siempre en el sistema inglés, sobre todo los sistemas alternos al sistema internacional, que pues tienen una base un poco empírica y no siempre da pues pie para que hayan diferentes interpretaciones o que ya entren otras variables que no se tienen en cuenta. Entonces lo mismo pasa para los caballos de fuerza, hay diferentes definiciones de caballos de fuerza porque depende por ejemplo de situaciones como la temperatura, del contexto donde se utilizan. Todos están alrededor de ese valor de 745.7 vatios, pero pues digamos que este es como el valor promedio usual que se toma. ¿En dónde han escuchado esa unidad de medida? Espero que sin lugar a dudas todos hayan pensado en motores, en vehículos. Aquí hacemos una pequeña comparación. Esto es una moto que hasta donde averigüe pues sigue siendo la más potente. Tiene un motor que entrega una gran cantidad de energía por unidad de tiempo. Lo mismo es el carro, se produce en 2015, un Ferrari. Ya podemos pasar a aviones. Esto es el motor de las turbinas que utilizan los Boeing, por ejemplo, 777. Es pues prácticamente de las últimas turbinas impresionante para poder utilizarse en estos aviones que llevan muchísima gente. Y que pues prácticamente es
motor pues más poderoso que se puede encontrar. Tocaría compararlo con el de los cohetes para poder salir de la Tierra, pero creo que no, creo que incluso este es mucho más poderoso. Son los motores que se utilizan en los barcos cargueros que llevan todos esos containers. Ustedes han visto esos barcos, son gigantes y tienen un montón de mercancía, un montón de containers, pues claramente se necesita una gran cantidad de energía para poder mover esos barcos. Entonces esos motores son los que se utilizan en esos cargueros. Tal vez la dimensión acá no es clara, pero esto es un motor gigantísimo. ¿Listo? En cada una de estas imágenes pueden encontrar diferentes enlaces que les da más información de esto que les estoy comentando. ¿Listo? Aquí encuentran diferentes rankings para estos vehículos, acá para las turbinas de sus aviones, y aquí encuentran ya un video explicativo que muestra el funcionamiento de ese motor. Esto es, no sé, tiene como 13, 14 metros de alto y bueno, de largo eso es también súper gigante. La cantidad de energía que produce por unidad de tiempo, la potencia que tiene es sumamente grande. Entonces aquí tenemos una tabla que nos muestra una comparativa entre esos cuatro motores asociados a esos vehículos. Ahí vemos cómo la moto pues supera a todos los Ferrari. Aquí tenemos la cantidad de caballos de fuerza que tienen esas turbinas de esos aviones y por lo que les comentaba, el motor hasta donde entiendo más poderoso existe. Aquí van a encontrar también un video que les explica un poco más un contexto y algo más ilustrativo de los caballos de fuerza. ¿Por qué puse ciclista de élite? Bueno, eso es para comparar precisamente cuántos caballos de fuerza puede ejercer una persona. Un ciclista que esté en un periodo de tiempo pequeño, no sé, 10, 20 minutos, lo máximo que puede llegar a exponer de energía por unidad de tiempo es más o menos eso, un poco menos de caballo y medio de fuerza, pero es por una unidad de tiempo pequeña, porque al final de cuentas pues un caballo es mucho más potente que nosotros, ¿verdad? Pero entonces si una persona al final de cuentas pues puede llegar a superar esta medida de caballo de fuerza por una pequeña unidad de tiempo. Entonces nos damos cuenta cómo pues todo este contexto de la revolución industrial y bueno, ya la parte de los motores, del diseño de máquinas, pues al final terminó desplazando la mano de labor humana para todos estos procesos, porque claramente pues imagínense nomás cuántas personas se necesitarían para poder ejercer el mismo efecto que genera este motor. O sea, es impensable. Listo, además de todos los detalles técnicos alrededor de eso. Hay una película que supongo que todos la tienen presente, Matrix, del 99, en la cual hay una escena, aquí se las dejo, donde pues se explican dentro de la problemática por qué las máquinas terminan esclavizando al hombre y pues prácticamente nos terminan a nosotros cosechando, porque nosotros somos una buena fuente de energía, es lo que ahí ilustran en la película. En este video que les dejo acá, hacen un pequeño estimativo de realmente cuánta energía tiene el ser humano en su cuerpo, cuánta pues aprovechada y pues de acuerdo a eso, pues esas estimaciones de esclavismo que tendríamos en un futuro distópico donde las máquinas pues han acabado con esta civilización, para que ellas puedan sobrevivir pues tendrían que tener una gran cantidad de humanos. Hacen unos cálculos interesantes, muy chéveres, ahí se los dejo para que por lo menos chismoseen. Algo un poco ya más, por lo menos real, es que de todas formas a través de nuestro cuerpo podemos aprovechar la energía que tiene nuestro cuerpo. Aquí hay una innovación muy interesante en la cual se generó o se logró producir una camiseta con piel de tomate para poder producir electricidad a través de nuestro cuerpo. Bien, terminamos entonces esta clase tomando ya una definición general del trabajo. Entonces pues ya vimos que precisamente hay un producto punto, hay una integral, etcétera, etcétera. Pero si ya nos vamos al caso más general, donde tenemos una fuerza que está por lo menos en el espacio tridimensional y obviamente el desplazamiento también lo está, entonces al momento de nosotros calcular por lo menos un pequeño diferencial de trabajo, ¿sí? en una pequeña
distancia de todo ese desplazamiento que hubo, pues al momento de generar eso y extrapolarlo al sentido de que encontramos una fuerza variable de la integral y todo lo que hablamos, pues vamos a encontrar que el trabajo no va a ser más sino esta expresión que tenemos acá, que va a ser es la integral de ese producto punto entre la fuerza que está siendo aplicada, que varía a lo largo del desplazamiento, ¿sí? Por ende también se puede decir que del tiempo, a lo largo de esa trayectoria que está tomando. Entonces, como ya es una cantidad vectorial, pues esto ya se empieza a volver un poquito más formal, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? No vamos a tener ejercicios, supongo, enfocados en eso, pero pues es bueno tenerlo en el radar. Entonces, pues de allí vamos a dejar la clase en este punto para poder retomarla, para poder retomar la siguiente semana un par de distinciones entre fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces, ¿qué es eso? Por un lado, tenemos que cuando el trabajo que se está invirtiendo, ¿listo?, en un sistema no depende de la trayectoria, o sea, ese desplazamiento, de la forma que tenga esa trayectoria, sea circular, no, yo que vas a ver un cuadrado, está usted yendo y viniendo 1000 veces, no sé, la forma, cuando la forma de esa trayectoria no importa para poder calcular el trabajo, sino que simplemente interesa el punto inicial y el punto final, esa fuerza que está actuando sobre ese sistema para poder producir el trabajo es una fuerza conservativa. En caso contrario, en el cual la trayectoria sí importa, en la cual es importante no solamente conocer el punto inicial y el punto final, sino también conocer cuál es la trayectoria que tomó, entonces vamos a hablar que eso es una fuerza no conservativa. Bien, dejémoslo hasta acá. Esta es la clase pues, de esta semana donde ya empezamos el tercer corte. A continuación voy a explicar algo relacionado, me pareció muy interesante, a un factor muy fundamental para prácticamente la comprensión de una gran parte de la física y la ciencia como tal, un sentido muy amplio, es el concepto de la entropía, pero es algo claramente que está fuera del alcance del curso, entonces pueden dejar hasta acá el video los que quieran, los que no, pues pueden por favor acompañarme a esta última parte. Hemos hablado de que la energía que se transforma en un sistema de manera útil a través del trabajo para poder ser aprovechada, no, no es posible transformar toda esa energía en trabajo. Es decir, que siempre se va a perder una parte de esa divisa, de esa energía, en esa transformación útil que estamos produciendo. ¿Cómo así que es todo eso? Bueno, aquí ya entramos a hablar en un campo que pues espero que la mayoría de ustedes vea, pero pues hago esto porque sé que muchos no van a tener nunca la oportunidad de poder hablar de eso, y es un factor fundamental en la termodinámica. ¿Listo? Tenemos que la entropía va a jugar un factor fundamental para poder explicar por qué siempre la naturaleza nos va a cobrar ese impuesto o nos va a quitar parte de esa energía cuando la transformamos de manera útil, ¿sí?, para una transformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La entropía va a tener por lo menos tres acepciones muy comunes, usuales. Una que está relacionada con la irreversibilidad, otra con el desorden y otra con la ignorancia, la incertidumbre, ¿listo?, que tenemos en un sistema. Sin alargarnos mucho, tenemos que en cuanto a la irreversibilidad es la explicación de por qué, por ejemplo, el hielo, si lo dejamos a temperatura ambiente, pues se va a derretir, ¿sí? Porque no vemos lo contrario, y es que, por ejemplo, el hielo antes se vuelva cada vez más frío, tomando las moléculas, por ejemplo, de agua o quitándole la energía que está en el ambiente circundante.
Hay uno que es muy polémico, y digo polémico porque ya dentro de la educación como tal y también a nivel científico formal, eh, se ha empezado a dejar de hablar de él, y es el concepto del desorden. Hay algo muy usual, por lo menos así me lo explicó hace mucho tiempo, y era que la entropía era una medida del desorden. Esta frase ya está, digamos, mandada a recoger, porque por un lado pues crea un montón de eh, concepciones erradas, y por otro también es bastante confuso. Pero si hay algo cierto, sensato, y eso sí, total, es que la entropía y el desorden están relacionados. Bien, eh, finalmente tenemos que la información en un sistema va a estar relacionada con la entropía, y vamos a ver que a medida que un sistema evoluciona, que va pasando el tiempo, la cantidad de información en un sistema crece, es cada vez más grande. Todos estos tres conceptos que tenemos los pueden ustedes consultar a través de 3 videos que hay acá, interesantes, muy interesantes, en los cuales pues hace énfasis de la entropía a través de esos tres conceptos. Sin lugar a dudas, de todas formas va a haber un concepto central alrededor de todo esto, y es el que va a determinar en el fondo qué es la entropía, y es el concepto de la probabilidad de que un sistema esté en un cierto estado al final de cuentas. Entonces, reuniendo todo esto, encontramos un par de conceptos, o bueno, herramientas muy útiles. Por un lado tenemos la flecha del tiempo. ¿Qué es eso? Nosotros podemos, creo que ya hemos hablado alguna vez, en este momento estoy en mi silla en el escritorio, puedo moverme hacia mi derecha, hacia la izquierda, puedo moverme hacia el computador, hacia atrás del computador, puedo saltar, puedo moverme hacia arriba, puedo agacharme. Es decir, tengo una libertad para moverme en cualquiera de los dos sentidos de cada una de las tres dimensiones espaciales. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo nosotros solamente nos podemos mover hacia un solo sentido, y es siempre hacia el futuro. Es decir, que el pasado, toda esa información que tenemos en nuestras mentes acerca de tiempos pasados, ¿listo? No podemos acceder a ella de manera, digamos, interaccional, ¿no? Solamente a través de los recuerdos. Nosotros no podemos movernos en el sentido inverso, hacia el cual, pues, por nuestra experiencia siempre el tiempo está fluyendo, está caminando, si se quiere decir de esa manera. Una de las formas de poder definir a nivel físico, y también esto ya empieza a entrar en una discusión filosófica muy profunda, la forma en la cual el tiempo va transcurriendo o va evolucionando, es a través de la entropía. La entropía va a ser una cantidad fundamental para poder explicar por qué el tiempo fluye de la forma en la cual lo hace. La otra parte es la parte de la dispersión de energía. Esto es algo ya mucho más, digamos, específico. A nivel pedagógico ya es un concepto mucho más esclarecedor de lo que es la entropía. Entonces ya dentro de la información que pues siempre se transmite a través de las clases y bueno, estos ejercicios que realizamos, ya la entropía deja de tomar esa típica frase que a muy pocas personas les gusta, que es que la entropía es la medida del desorden, sino que ahora decimos que la entropía eh, más bien está relacionada con la forma en la cual la energía está distribuida en un sistema. Entonces, cuando la energía está muy localizada, hablamos de que la entropía es muy baja, pero cuando la energía se empieza a dispersar a través de todo el sistema, entonces empieza a crecer la entropía. Bien, de la misma forma, tienen un par de videos acá que les puede generar más dudas que soluciones. No crean, este concepto de entropía es muy profundo, y entra en una discusión muy fuerte alrededor de lo que es el tiempo, alrededor de la forma en la cual la energía se comporta, y al final de cuentas pues entra a unas características muy filosóficas, lo cual pues lo hace bastante apreciable. Eh, Todo eso en el fondo para poder ilustrar lo que se llama la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es fundamental para poder
el comportamiento del universo. Entonces tenemos al final de cuentas que el segundo principio de la termodinámica nos dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. ¿Listo? Entonces esa cantidad que hemos descrito, que hemos estado hablando, que tenemos que tener como una intuición, pero no se preocupen si no entendemos al final qué es. Esa cantidad, esa entropía, aumenta a medida que va pasando el tiempo. Siempre aumenta, siempre aumenta. Y por lo menos a nivel de la construcción de ciencia, la termodinámica se caracteriza por ser, digamos, un área en la cual pues lograr encontrar o romper sus principios, sus leyes, es realmente un desafío y pues hasta el momento pues siempre todo nos ha llevado a que las tres leyes de la termodinámica siempre se han conservado, siempre se han respetado, indiferentemente de los experimentos que se realicen o las teorías, hipótesis que se lleven a cabo. Ahora, de todas formas, pues pueden haber casos especiales para cada una de estas leyes. Si, por ejemplo, la entropía puede verse que en realidad se disminuye para periodos de tiempo muy pequeños, o para escalas también de trabajo a nivel de la naturaleza muy ínfimas, pero en un sentido general pues estas leyes son un cumplimiento universal. ¿Listo? Entonces los dejo con eso. Nos dicen que la cantidad de entropía del universo siempre va a incrementarse en el tiempo, y esta segunda ley de la termodinámica tiene un montón de facetas o también definiciones, pueden verse de otras formas. Ahí les dejo un video para que también pues puedan ahondar sobre ello. ¿Listo? Bueno, gracias a los que se quedaron hasta acá para escuchar esta última parte. Listo, entonces la siguiente clase, como habíamos quedado, empezaremos desde fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas para hablar del principio de la conservación de la energía, que va a ser nuestro fin último, y pues hablar de la otra energía, del otro tipo de energía, porque ya hablamos de energía cinética, ahora tenemos que hablar de energía potencial. Entonces, cuando tengamos energía cinética y energía potencial, vamos a poder al final dar una definición de este principio tan importante para la física, que es uno de los principios fundamentales, reina base, que es el principio de conservación de la energía. Listo, vamos a tener limitantes porque, pues, como se dan cuenta, estamos trabajando siempre en sistemas ideales, estamos teniendo en cuenta que solamente pues, casi todo es ideal, pero podemos hablar un poquito al final de la próxima clase de ya en un sentido general, qué va a pasar con todo esto del calor, de las transformaciones, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, estamos hablando la próxima semana.